Yo soy directora ejecutiva de America's Voice, que es una organización pro inmigración que luchamos por crear el espacio político para tener reformas migratorias que proveen la legalización para las personas que han estado en ese país por muchos años que son indocumentadas. Háblanos de la evolución de America's Voice y de su fundador, Frank Cherry. Bueno, Frank Cherry es muy conocido. Él fue uno de los líderes, digamos, más notables del movimiento pro inmigrante por muchos años, y él fundó America's Voice como hace 15 años. Y America's Voice se fundó como el brazo de comunicación del movimiento pro inmigrante, porque cuando se fundó no había mucha capacidad e infraestructura cuando hablamos de la comunicación pública sobre un tema que muchas veces no es entendido de la forma que se debería entender por las dinámicas del tema, porque es muy complejo. Entonces se fundó más que todo para educar a personas que abogan por la inmigración a cómo contar la historia de inmigración, entendiendo que el público estadounidense no entiende muy bien la complejidad de este tema, y que es importante de que hay muchos intereses sobre este tema, porque es un tema que afecta a los trabajadores al mismo tiempo que a los negocios. Y también hay temas de migración que están muy centrados en la seguridad pública y que es una preocupación para los estadounidenses. ¿De qué manera se contrarrestan las propagandas de desinformación que existen en el ambiente político actual? Este tema ha sido usado como una arma, una estrategia política para avivar odio y división. Y pienso que lo más triste de este momento es que nosotros, que hemos trabajado por muchísimos años sobre la reforma de migración, habíamos estado sonando la alarma de que esto iba a pasar. Nosotros sentimos que este debate no es sobre la realidad o sobre datos factuales. No es cierto. Por ejemplo, dice que la mayoría de inmigrantes son criminales. Sabemos que eso no es cierto. De hecho, los inmigrantes cometen crímenes a una tasa más baja que el resto de la población. Otra falsedad que se dice es que los inmigrantes usan los beneficios públicos. Otra vez, en base a datos y análisis de muchos centros de investigación, eso no es cierto. Los inmigrantes, al contrario, son contribuyentes. Ellos suman, no restan. Entonces, lo que es muy frustrante, como dije, es que este momento ha sido creado por la difusión de falsedades. Tenemos tanta información a la mano y es importante cerciorándose de dónde uno está consumiendo la información, buscar la información que uno pueda confiar. Y yo siempre les animo a que empiecen a nivel local, ¿no? ¿Quiénes son los líderes que ustedes apoyan, las organizaciones que están trabajando a nivel local? Porque esos organismos muchas veces les van a dar la información que uno necesita. En Wisconsin nosotros apoyamos en lo que podemos y admiramos mucho a grupos y organismos que están trabajando, dando servicios a la comunidad. Uno de ellos es Voces de la Frontera en Wisconsin. Entonces es importante conectarse con estos grupos, orientarse sobre sus derechos. En estos momentos que tanta gente está viviendo con miedo, tener un abogado de confianza que uno pueda consultar su caso es primordial. Es también importante que uno ponga en orden todos sus papeles, toda su información, y también importantísimo memorizarse los teléfonos de un abogado, de un centro comunitario, para si es que algo pasa, uno pueda comunicarse rápidamente con alguien que le pueda brindar ayuda. Estamos viendo en tiempo real lo que una agenda de deportaciones y de deportaciones masivas y lo que se llama enforcement only. Entonces tenemos que entender que estamos viendo el resultado de la inacción y el resultado de unos políticos de usar la inmigración como arma política para agitar a su gente, todo con el fin de tener poder. Y la única forma que los políticos entienden es por los votos. Cuando uno le manda un mensaje claro de que esto es inaceptable. Y en este momento la mayoría de estadounidenses están mandando el mensaje de lo que es que ellos están viendo no está bien y que ellos están rechazando esta campaña de terror. Entonces nosotros, en lo que podemos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ya sea participando en protestas, 100% inscribiéndonos para votar,
cuando vengan las elecciones tenemos que salir a votar. Las personas que no pueden hacerlo, que ellas en este momento tienen que protegerse. Pero pienso que nosotros tenemos una responsabilidad de enfrentar este momento con valor y también mandando un mensaje que nosotros queremos políticas públicas que sí sigan la ley, pero también que respeten nuestros valores como estadounidenses. Y cuando Trump vino a la Casa Blanca, él dijo que él iba a bajar los precios y que iba a deportar a las personas con récord criminal. Y no está haciendo ninguna de las dos cosas. Está trayendo caos a nuestras ciudades y la economía anda de mal en peor. La gente no puede tener empleos. Entonces pienso que no ha cumplido con sus promesas y nosotros tenemos que mandar un mensaje de que esto no es aceptable. Y está violando los derechos no solamente de las personas inmigrantes, sino de todos nosotros. Y eso es supremamente peligroso para nuestra democracia. Agradecemos a Vanessa Cárdenas por darnos esa perspectiva nacional. Para seguir su labor de defensa de los derechos de los inmigrantes, pueden visitar americasvoice.org.